Imagina por un momento que despiertas en medio de la noche y el silencio de tu habitación es interrumpido únicamente por el eco de una preocupación que parece no tener fin. Es ese peso sutil, pero constante en el pecho. Una aritmética mental que intentas resolver antes de que el sueño te venza de nuevo. Te preguntas a dónde se fue el fruto de tantas horas de esfuerzo, por qué las cuentas parecen multiplicarse mientras el saldo se desvanece. Y, sobre todo, si existe una salida real a este laberinto de números que nunca terminan de cuadrar. La mayoría de las personas atraviesa la vida sintiendo que el dinero es un animal indomable, una fuerza de la naturaleza que escapa a su control o un misterio reservado solo para unos pocos elegidos que nacieron con un libro de contabilidad bajo el brazo. Sin embargo, la realidad es mucho más esperanzadora y, al mismo tiempo, requiere de una honestidad profunda con uno mismo. El dinero no es el enemigo ni el objetivo final, es simplemente un lenguaje que nadie nos enseñó a hablar. Hemos pasado años aprendiendo a leer, a escribir, a entender las leyes del movimiento o la historia de civilizaciones antiguas, pero casi nadie nos explicó cómo se construye la libertad desde la base de nuestras decisiones diarias. Esta travesía que comenzamos hoy no se trata simplemente de acumular billetes o de llenar hojas de cálculo con datos fríos. Se trata de pasar de la supervivencia a la creación, del miedo a la seguridad y del caos a la estrategia. Para entender el mundo de las finanzas desde cero, primero debemos despojar al dinero de su misticismo y entenderlo como lo que realmente es: energía en movimiento. Cada moneda que llega a tus manos es una representación de tu tiempo, de tu talento y de tu energía vital. Cuando malgastas ese recurso, no solo estás perdiendo un papel de colores, estás entregando fragmentos de tu vida a cambio de algo que muchas veces no tiene el valor suficiente para compensar el sacrificio. Por eso, el primer paso en este camino hacia la maestría financiera no ocurre en un banco ni en una bolsa de valores, sino en el espacio que hay entre tus pensamientos. La riqueza es, antes que nada, un estado mental que se manifiesta luego en el mundo físico. Si tu mente está programada para la escasez, si crees que el dinero es sucio o que ser rico es cuestión de suerte, cualquier cantidad que recibas se te escapará entre los dedos como arena fina. La educación financiera es el puente que une tus sueños con tu realidad. A menudo escuchamos historias de personas que ganaron la lotería y pocos años después estaban en una situación peor que antes de recibir aquel premio millonario. ¿Por qué sucede esto? Porque tenían el recurso, pero no la estructura mental para sostenerlo. Es como intentar construir un rascacielos sobre un pantano. Por muy caros que sean los materiales, la estructura terminará hundiéndose. En cambio, quien posee el conocimiento puede empezar desde cero, perderlo todo y volver a construirlo porque sabe cómo funciona el mecanismo. La verdadera seguridad no reside en lo que tienes hoy en tu cuenta, sino en tu capacidad para generar, administrar y multiplicar valor sin importar las circunstancias externas. Pensemos en la diferencia entre un consumidor y un inversionista. El consumidor ve el dinero como algo que debe ser gastado para obtener una gratificación inmediata. Si recibe 100 unidades de dinero, su mente busca instantáneamente qué puede comprar para llenar un vacío o satisfacer un deseo momentáneo. El inversionista, por el contrario, ve cada unidad de dinero como una semilla. Sabe que, si se come la semilla hoy, calmará un poco su hambre, pero si la siembra y la cuida, en el futuro tendrá un árbol que le dará frutos de por vida. Esta distinción es la que separa a quienes trabajan por dinero de aquellos que logran que el dinero trabaje para ellos. No es un camino rápido ni libre de desafíos, pero es el único que conduce a la verdadera autonomía. Para avanzar, debemos confrontar una de las trampas más peligrosas de la sociedad moderna: la inflación del estilo de vida. Es ese fenómeno silencioso donde, a medida que tus ingresos crecen, tus gastos se expanden de manera automática para igualarlos o incluso superarlos. Te ascienden en el trabajo, te dan un aumento y de repente sientes que necesitas un coche mejor, una casa más grande o ropa de marcas que antes no considerabas. Al final del mes, sigues teniendo la misma sensación de escasez que cuando ganabas la mitad.
Estás en una carrera donde la meta se aleja cada vez que aceleras. La verdadera riqueza no se mide por lo que gastas, sino por lo que conservas y por cuánto tiempo podrías mantener tu nivel de vida si hoy mismo dejaras de trabajar. Esa es la definición real de libertad financiera. Si tus gastos mensuales son de 3,000 y tienes ahorrados 12,000, tu libertad financiera es de 4 meses. El objetivo es que ese tiempo se convierta en años y, finalmente, en una fuente inagotable que no dependa de tu presencia física. Entrar en este mundo requiere entender dos conceptos que son la columna vertebral de cualquier fortuna: los activos y los pasivos. Es una distinción simple en apariencia, pero profunda en sus consecuencias. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, independientemente de si estás trabajando o no. Un pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. La mayoría de las personas confunden ambos. Creen que su casa es su mayor activo, cuando en realidad, si solo genera gastos de mantenimiento, impuestos y cuotas bancarias, se comporta como un pasivo. Una casa se convierte en un activo solo cuando alguien más te paga por vivir en ella o cuando su valor se incrementa de tal forma que, al venderla, obtienes una ganancia real. Esta confusión es la razón por la cual muchas familias de clase media se sienten asfixiadas económicamente. Están rodeadas de pasivos que parecen activos. Tienen un coche reluciente que pierde valor cada día y les exige combustible y reparaciones. Tienen tarjetas de crédito que financian cenas que ya olvidaron y tienen dispositivos electrónicos que quedarán obsoletos en pocos meses. Están comprando juguetes con el dinero que deberían estar usando para comprar su libertad. El camino del cero al experto no comienza con inversiones complejas en mercados extranjeros. Comienza con el dominio de tu flujo de caja. Debes convertirte en el director ejecutivo de tu propia vida financiera. Esto significa saber exactamente por dónde entra cada centavo y por dónde sale. No puedes gestionar lo que no mides. El simple acto de registrar tus gastos durante un mes entero puede ser una experiencia reveladora y a veces dolorosa. Verás cómo las pequeñas fugas, esos gastos hormiga que parecen insignificantes, se convierten en una corriente caudalosa que se lleva tus posibilidades de ahorro. 10 aquí, 5 allá, 20 en aquello que no necesitabas. Al final del año, esas pequeñas decisiones se transforman en miles que podrían haber sido la base de tu primer fondo de inversión. No se trata de vivir en la austeridad absoluta ni de privarte de todo placer, sino de practicar un consumo consciente. Es preguntarte antes de cada compra si eso que estás adquiriendo te acerca o te aleja de tus metas a largo plazo. Es entender que el lujo verdadero es la paz mental de no deberle nada a nadie. La deuda es la esclavitud moderna. Cuando pides prestado para consumir algo que se deprecia, estás vendiendo tu trabajo futuro por una satisfacción presente. Estás diciendo que el tú del futuro debe trabajar horas extra para pagar el capricho del tú del presente. Es una transferencia de riqueza desde tu futuro hacia los bolsillos de los bancos y las grandes corporaciones. La única deuda aceptable es aquella que se utiliza para adquirir activos que pagarán la propia deuda y dejarán una ganancia adicional. Todo lo demás es una trampa de la que es difícil escapar una vez que se convierte en un hábito. Para construir una mentalidad de abundancia, es necesario romper con la herencia cultural que nos dice que el dinero es la raíz de todos los males. El dinero es simplemente un amplificador. Si eres una persona generosa y consciente, con dinero podrás hacer mucho más bien, ayudar a más personas y crear proyectos que impacten positivamente al mundo. Si eres una persona mezquina, el dinero solo hará que tu mezquindad sea más visible. No temas a la prosperidad. El mundo no es un pastel de tamaño fijo donde, si tú tomas una porción más grande, alguien más se queda sin nada. El valor se crea. Cuando creas un negocio, cuando ofreces un servicio excelente, o cuando inviertes en una empresa que genera empleo, estás agrandando el pastel para todos. La riqueza es el resultado natural de aportar valor a la vida de los demás en una escala significativa. A medida que avanzamos en este aprendizaje,
descubrimos que el tiempo es nuestro recurso más valioso, mucho más que el dinero. El dinero se puede perder y recuperar, se puede ganar de nuevo, pero el tiempo que se va es irrecuperable. Por eso, la educación financiera es, en esencia, una gestión del tiempo. Invertimos tiempo hoy en aprender, en ahorrar y en sembrar, para que mañana podamos ser dueños totales de nuestro calendario. La persona que no controla sus finanzas siempre será una empleada de sus circunstancias. Tendrá que aceptar trabajos que no le gustan, aguantar jefes que no respeta y vivir en lugares que no eligió, simplemente porque necesita el siguiente cheque para sobrevivir. Romper esa cadena es el acto de rebeldía más grande que puedes cometer en una sociedad diseñada para que seas un consumidor perpetuo. Imagina que tu vida financiera es un jardín. En la primera etapa, el terreno está lleno de maleza. Esa maleza son tus deudas, tus malos hábitos y tus creencias limitantes. No puedes sembrar flores hermosas si primero no limpias el terreno. Limpiar el terreno significa saldar esas deudas de consumo que te asfixian, reducir tus gastos innecesarios y crear una base sólida. Una vez que el terreno está limpio, necesitas preparar la tierra. Esto es el ahorro. El ahorro no es lo que sobra después de gastar. El ahorro debe ser tu prioridad absoluta. Es pagarte a ti mismo primero. Antes de pagar la renta, antes de pagar los servicios, antes de comprar comida, una parte de tus ingresos debe ir destinada a tu futuro. Si esperas al final del mes para ver qué sobró, lo más probable es que no sobre nada, porque el gasto es como un gas que se expande hasta llenar todo el recipiente disponible. Si tu recipiente es tu salario total, el gasto lo llenará por completo. Después del ahorro viene la siembra, que es la inversión. Aquí es donde muchas personas se detienen por miedo. El miedo al riesgo es natural, pero el riesgo más grande de todos es no correr ninguno. Dejar tu dinero bajo el colchón o en una cuenta de ahorros que no genera intereses es una forma segura de perder dinero debido a la inflación. Ese impuesto invisible que hace que tus billetes compren cada vez menos cosas. Invertir es aprender a poner tus soldados a trabajar. Cada billete es un soldado que puede salir al campo de batalla y regresar con prisioneros, es decir, con más dinero. Al principio, tendrás pocos soldados, pero si eres constante y reinviertes tus ganancias, gracias a la magia del interés compuesto, tu ejército crecerá de forma exponencial. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Es el proceso por el cual tus intereses generan nuevos intereses, creando una bola de nieve que, con el tiempo suficiente, se vuelve imparable. La paciencia es la virtud principal del experto financiero. Vivimos en la era de lo instantáneo, donde queremos resultados para ayer. Pero la riqueza verdadera es un proceso de cocción lenta. Aquellos que buscan atajos, que confían en esquemas de dinero rápido o en promesas de rentabilidades absurdas sin esfuerzo, suelen terminar perdiéndolo todo. No busques el golpe de suerte, busca la consistencia. Un pequeño ahorro mensual, mantenido durante 20 o 30 años e invertido con sabiduría, puede convertir a una persona de ingresos modestos en alguien financieramente independiente. El problema no es que la gente no gane suficiente dinero. El problema es que la gente no tiene la disciplina para esperar a que sus inversiones maduren. Quieren cortar el árbol antes de que haya dado sus primeros frutos para usar la madera como leña y calentarse una sola noche, sin entender que se están privando de calor para todos los inviernos que vendrán. En esta primera etapa de nuestro recorrido, es fundamental que entiendas que tú eres tu mejor activo. Antes de invertir en acciones, en propiedades o en negocios, invierte en ti mismo. Tu conocimiento, tu salud y tus habilidades son las herramientas que te permitirán generar los excedentes necesarios para invertir. Lee libros, asiste a seminarios, busca mentores y cultiva una red de contactos que te impulse a crecer. Rodéate de personas que hablen de ideas y de proyectos, no solo de personas que hablen de los demás o que se quejen de la situación económica. El entorno es poderoso. Si pasas tu tiempo con 5 personas que viven al día y no tienen metas claras, es muy probable que tú seas el sexto. Si te rodeas de personas que buscan la excelencia,
y entienden cómo funciona el dinero, su mentalidad terminará permeando la tuya. Debes también aprender a distinguir entre el precio y el valor. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. A veces, lo más barato sale caro porque no aporta valor, y a veces lo más costoso es una inversión excelente por el retorno que ofrece. Esto aplica tanto a las cosas que compras como a la forma en que gestionas tu tiempo. ¿Cuánto vale una hora de tu vida? Si no sabes responder a esa pregunta, estarás regalando tu tiempo o vendiéndolo por mucho menos de lo que podrías. El experto financiero sabe cuándo delegar tareas que le quitan tiempo para enfocarse en actividades que generan un mayor impacto o que le brindan una mayor satisfacción personal. Al final del día, el dinero es una herramienta para comprar libertad, no una cadena para atarte a un escritorio. La educación financiera también implica una preparación para la incertidumbre. El mundo económico es cíclico. Hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Quien no tiene un fondo de emergencia está a merced del destino. Un fondo de emergencia es esa reserva de dinero, equivalente a entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, que te permite dormir tranquilo. Es lo que te separa de la desesperación si pierdes tu empleo, si surge una enfermedad inesperada o si se avería el coche. Sin este fondo, cualquier imprevisto te obligará a endeudarte, retrocediendo varios pasos en tu camino. El fondo de emergencia no es para invertirlo, es para tu paz mental. Es el seguro de vida de tu estrategia financiera. A medida que profundizamos, nos damos cuenta de que el dinero tiene sus propias reglas de juego. Ignorarlas es como intentar jugar al ajedrez moviendo las piezas como si fuera damas chinas. Vas a perder, no porque el juego sea injusto, sino porque no conoces las reglas. Una de esas reglas es la fiscalidad. Entender cómo funcionan los impuestos en tu país no es solo una obligación ciudadana, es una necesidad estratégica. Hay formas legales de optimizar tus cargas impositivas, de aprovechar incentivos y de estructurar tus finanzas para que el Estado no se lleve más de lo estrictamente necesario. Los ricos no evaden impuestos, pero sí utilizan a su favor las leyes que los gobiernos crean para incentivar la inversión y la creación de empleo. Aprender esto puede marcar una diferencia de cientos de miles a lo largo de tu vida laboral. Otra regla fundamental es la diversificación. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Por muy segura que parezca una inversión, el mundo es impredecible. La diversificación es tu protección contra la ignorancia y contra los eventos fortuitos. Tener diferentes fuentes de ingresos y distribuir tus ahorros en distintos tipos de activos te permite navegar las tormentas con mayor estabilidad. Si una fuente se seca, las otras te mantendrán a flote mientras te recuperas. La meta es construir una arquitectura financiera que sea resiliente, que pueda soportar crisis económicas, cambios de gobierno y transformaciones tecnológicas. Todo lo que hemos hablado hasta ahora sienta las bases de lo que vendrá después. No puedes correr antes de caminar y no puedes invertir en criptomonedas o en opciones complejas si aún no sabes cómo controlar tus gastos mensuales. El orden es fundamental. Primero la mentalidad, luego el control del flujo de caja, después el ahorro y el fondo de emergencia, y solo entonces la inversión inteligente. Este proceso es transformador porque no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia tu carácter. Te obliga a ser disciplinado, a ser previsor, a ser responsable y a tomar las riendas de tu destino. Deja de culpar al gobierno, a la economía o a tu jefe. Aunque no eres responsable de todo lo que te sucede, sí eres el único responsable de cómo reaccionas ante ello y de las decisiones que tomas a partir de ahora. La abundancia no es algo que se encuentra, es algo que se crea. Comienza con el agradecimiento por lo que ya tienes, pero con la ambición sana de alcanzar tu máximo potencial. No se trata de codicia, se trata de plenitud. Se trata de tener los recursos para vivir la vida bajo tus propios términos y para ser un faro de ayuda para los demás. A medida que este audiolibro avance, iremos desgranando las herramientas técnicas, las estrategias específicas y los secretos de quienes han logrado dominar este arte. Pero nunca olvides que el corazón de todo este sistema eres tú.
Sin tu voluntad de aprender y de cambiar tus hábitos, el mejor consejo financiero del mundo no servirá de nada. El conocimiento es solo poder en potencia. Solo se convierte en poder real cuando se aplica con constancia y determinación. Respira profundo y deja que estas ideas se asienten. Estamos apenas rasgando la superficie de un océano de posibilidades. La educación financiera es un viaje, no un destino. Cada día que eliges aprender algo nuevo, cada vez que decides no gastar en algo superfluo para invertir en tu futuro, estás ganando una batalla. No te compares con quienes ya están en la cima de la montaña. Compárate con quien eras ayer. Si hoy sabes un poco más que ayer y si hoy has tomado una decisión financiera mejor que la de ayer, ya estás en el camino correcto. La distancia entre el cero y el experto no se mide en kilómetros, sino en la acumulación de pequeñas decisiones correctas que, sumadas a lo largo del tiempo, crean un resultado extraordinario. El mundo financiero puede parecer frío y calculador, pero en realidad es una de las expresiones más puras de la psicología humana. Refleja nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras inseguridades y nuestras esperanzas. Dominar tus finanzas es, en última instancia, dominarte a ti mismo. Es aprender a posponer la gratificación inmediata en favor de una recompensa mayor y más duradera. Es entender que la felicidad no se encuentra en el objeto que compras, sino en la libertad de elegir cómo pasar tus días. Prepárate, porque lo que sigue en esta narración te dará las llaves para abrir puertas que quizás pensabas que estaban cerradas para siempre para ti. Estamos construyendo los cimientos de tu nueva vida, una donde el dinero deja de ser una cadena para convertirse en las alas que te permitirán volar hacia tus metas más ambiciosas. A lo largo de los próximos capítulos de esta historia, exploraremos cómo identificar oportunidades donde otros solo ven problemas, cómo proteger tu patrimonio de los depredadores económicos y cómo diseñar un plan que se adapte a tus sueños personales, porque no hay una solución única para todos. Cada vida es un proyecto diferente y tus finanzas deben estar al servicio de ese proyecto. No permitas que el ruido del mundo te distraiga. Mantén la vista en el horizonte y el corazón en el propósito. La verdadera riqueza te está esperando, no como un regalo, sino como una conquista de tu propia inteligencia y perseverancia. El camino es largo, pero cada paso vale la pena cuando sabes que te diriges hacia la cumbre de tu propia independencia. Una vez que hemos comprendido que la riqueza comienza en la mente y que el dinero es una herramienta de libertad, es momento de descender al terreno de la estrategia pura, allí donde las ideas se convierten en muros sólidos y los sueños en estructuras financieras inquebrantables. No basta con desear la abundancia. Es necesario diseñar el sistema que la sostendrá. Imagina que ya has limpiado tu jardín de la maleza de los pensamientos limitantes y ahora te encuentras frente a un terreno fértil, pero todavía vacío. El primer gran obstáculo que la mayoría de las personas encuentra en este punto es el peso de las cadenas que arrastran del pasado. Hablo de las deudas. Para avanzar hacia la maestría, debemos entender que la deuda de consumo es como caminar con una mochila llena de piedras cuesta arriba. Cada pago de intereses que realizas es dinero que estás regalando a otra persona a cambio de una satisfacción que probablemente ya se desvaneció. Existen dos formas principales de enfrentar este desafío, y ambas requieren de una disciplina férrea. La primera es la técnica que prioriza la psicología sobre la matemática pura. Consiste en listar todas tus deudas de menor a mayor cantidad, sin importar la tasa de interés que tengan. Te enfocas con toda tu energía en liquidar la más pequeña primero, mientras pagas el mínimo en las demás. Cuando esa pequeña deuda desaparece, experimentas una victoria real, un golpe de dopamina que te dice que sí es posible. Luego, tomas todo ese dinero que usabas para la primera deuda y lo aplicas a la siguiente. Este efecto se conoce como la bola de nieve, porque con cada deuda eliminada, tu capacidad de pago se hace más grande y más rápida. La segunda forma es para aquellos que prefieren la lógica fría de los números. Consiste en atacar primero la deuda con el interés más alto, la que más dinero te está robando cada mes. Matemáticamente es más eficiente,
pero requiere una voluntad de hierro porque los resultados visibles pueden tardar un poco más en aparecer. No importa cuál elijas, lo vital es que entiendas que no puedes construir un edificio sobre una base de arena movediza. Salir de deudas es recuperar tu capacidad de asombro y, sobre todo, tu capacidad de decidir sobre tu propio flujo de efectivo. Mientras trabajas en liberar tu camino, debes empezar a construir tu primer gran muro de defensa, el fondo de tranquilidad. A menudo se le llama fondo de emergencia, pero las palabras tienen poder y preferimos llamarlo de tranquilidad porque su propósito es precisamente que las emergencias dejen de serlo. Cuando tienes guardado el equivalente a 6 meses de tus gastos básicos en una cuenta de fácil acceso, un neumático pinchado o una reparación en casa dejan de ser una tragedia financiera para convertirse en un simple inconveniente logístico. Este fondo es el que te permitirá tomar decisiones desde la calma y no desde la desesperación. Es el que te dará el valor para decir no a un trabajo tóxico o para esperar la oportunidad de inversión correcta en lugar de lanzarte a la primera que aparezca por necesidad de dinero rápido. Con el terreno despejado y el muro de defensa en construcción, entramos en la fase más emocionante de la educación financiera: el arte de la inversión. Invertir es, en términos sencillos, el proceso de adquirir activos que trabajen para ti mientras tú duermes, viajas o pasas tiempo con tu familia. Pero aquí es donde muchos principiantes se pierden en el ruido de las noticias, las gráficas complicadas y las promesas de ganancias exponenciales en poco tiempo. El experto financiero sabe que la inversión más poderosa es la que se entiende profundamente. No pongas tu dinero en algo que no puedas explicarle a un niño de 10 años. El mercado de valores es, para la mayoría, la puerta de entrada al mundo de los activos. Muchos lo ven como un casino, pero esa visión es fruto de la ignorancia. Invertir en la bolsa es, en realidad, comprar una pequeña parte de empresas reales que producen bienes y servicios, que innovan y que generan ganancias en todo el mundo. Cuando compras una acción, te conviertes en socio de los mejores empresarios del planeta. Sin embargo, intentar adivinar qué acción subirá mañana es una tarea casi imposible incluso para los profesionales. Por eso, el camino del sabio suele ser la diversificación a través de fondos que agrupan a las empresas más grandes y exitosas. Al invertir en un índice, estás apostando por el crecimiento de la economía en su conjunto. Es una apuesta que, a lo largo de décadas, siempre ha resultado ganadora para quienes tienen la paciencia de no retirarse cuando las mareas bajan. La clave aquí es entender el ciclo de las estaciones económicas. Habrá inviernos financieros donde todo parecerá caer y el miedo se apoderará de las masas. En esos momentos, el inversor educado no entra en pánico, sino que ve una oportunidad de rebaja. Si el supermercado pusiera tus productos favoritos a mitad de precio, correrías a comprar más, no saldrías huyendo de la tienda. En el mundo de las inversiones, curiosamente, la gente suele hacer lo contrario. Compran cuando todo está caro y venden cuando todo está barato, por puro miedo. La maestría consiste en dominar tus emociones para que tus decisiones dependan de tu estrategia y no de los titulares de los periódicos. Pero la bolsa no es el único camino. El sector inmobiliario ha sido, históricamente, una de las fuentes de riqueza más estables del mundo. La tierra es un bien finito y la necesidad de vivienda es universal. Invertir en bienes raíces permite utilizar el apalancamiento, que es usar el dinero del banco para adquirir un activo que se paga solo con la renta de los inquilinos. Es una forma de multiplicar tu capital de manera acelerada, siempre y cuando se haga con prudencia. La magia ocurre cuando el alquiler no solo cubre la hipoteca y los gastos, sino que deja un excedente en tu bolsillo cada mes. En ese momento, has creado una fuente de ingresos pasivos que no requiere que intercambies tu tiempo por dinero. En la era digital, han surgido nuevas formas de crear activos que antes eran impensables. Tu conocimiento puede convertirse en un activo digital en forma de libros, cursos o contenido que se vende de manera automática las 24 horas del día. Un canal de comunicación, una base de datos de correos electrónicos o un software que resuelve un problema específico
son las nuevas propiedades del siglo XXI. La barrera de entrada para estos negocios es muy baja en términos de dinero, pero requiere una inversión altísima de tiempo y creatividad al principio. Lo maravilloso es que, una vez creados, el costo de mantenerlos es mínimo y el potencial de escala es global. A medida que avanzas, te darás cuenta de que la verdadera maestría financiera no se trata de encontrar la inversión perfecta, sino de crear una cartera equilibrada que trabaje en armonía. Es como dirigir una orquesta. Tienes instrumentos de cuerda que son estables y seguros, como los bonos o el efectivo, que te dan liquidez y protección. Tienes los instrumentos de viento y percusión, que son las acciones y los bienes raíces, que aportan el ritmo y el crecimiento. Y quizás tengas algunos instrumentos solistas más arriesgados, como las inversiones en nuevas empresas o activos emergentes, que pueden darte grandes alegrías pero que también requieren un manejo cuidadoso. El secreto de la riqueza duradera es la asignación de activos. Decidir qué porcentaje de tu dinero va a cada tipo de inversión según tu edad, tus metas y tu tolerancia al riesgo. Hablemos ahora de un concepto que a menudo se ignora, pero que es la diferencia entre un amateur y un experto: la protección del patrimonio. De nada sirve llenar un cubo de agua si éste tiene agujeros en el fondo. Estos agujeros pueden ser los impuestos mal gestionados, las estafas o la falta de seguros adecuados. Un experto sabe que proteger lo que ya tiene es tan importante como ganar más. Esto implica tener los seguros de vida, de salud y de propiedad necesarios para que un evento desafortunado no borre años de esfuerzo en un solo día. Implica también buscar asesoría legal y fiscal para asegurar que tu estructura sea eficiente. La riqueza no es solo cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas y cuánto puedes transmitir a las siguientes generaciones. En este punto del camino, es vital que comprendas el concepto de la libertad de elección. Muchas personas confunden la educación financiera con la avaricia, pero es exactamente lo opuesto. El dinero es un servidor increíble, pero un amo terrible. Cuando no tienes educación financiera, eres esclavo de tus deudas, de tu empleo y de tus miedos. Cuando empiezas a dominar estos conceptos, el dinero deja de ser el centro de tus preocupaciones para convertirse en el combustible que te permite vivir tus valores. Si tu valor principal es la familia, el dinero te permite pasar más tiempo con ellos. Si es la aventura, te permite conocer el mundo. Si es la contribución, te permite financiar causas en las que crees. La riqueza te da la capacidad de decir que sí a lo que amas y que no a lo que te drena. Para llegar a ser un experto, debes también desarrollar la habilidad de detectar oportunidades donde los demás solo ven problemas. Un emprendedor financiero es alguien que soluciona problemas a cambio de un beneficio. Si ves que en tu comunidad falta algo, si notas una ineficiencia en un mercado, o si descubres una forma de hacer las cosas mejor, más rápido o más barato, estás frente a una mina de oro potencial. La educación financiera te da los ojos para ver el valor oculto. Te enseña a leer estados financieros, a entender las tendencias demográficas y a comprender la psicología del consumidor. No se trata de ser un genio matemático, sino de ser un observador agudo de la realidad humana. Otro pilar fundamental es la automatización. El ser humano es emocional, olvidadizo y a veces perezoso. Si dependes de tu fuerza de voluntad para ahorrar e invertir cada mes, tarde o temprano fallarás. El experto diseña sistemas que funcionan sin su intervención. Configura transferencias automáticas para que el día que recibe sus ingresos, el dinero destinado al ahorro y a la inversión salga de su cuenta antes de que tenga la oportunidad de gastarlo. Es la aplicación práctica de pagarse a uno mismo primero. Cuando automatizas tus finanzas, eliminas la fricción de la toma de decisiones y permites que el interés compuesto haga su trabajo en segundo plano, casi sin que te des cuenta. Es importante también abordar el tema del tiempo en la inversión. La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden lograr en un año, pero subestiman dramáticamente lo que pueden lograr en 10. La paciencia no es simplemente esperar, es mantener la actitud correcta mientras esperas. Habrá meses en los que tus inversiones parezcan no moverse,
o incluso retroceder. Habrá momentos en los que verás a otros ganar dinero rápido en modas pasajeras y sentirás la tentación de abandonar tu estrategia sólida para perseguir el brillo del momento. Mantente firme. La historia financiera está llena de personas que se hicieron ricas lentamente y luego lo perdieron todo por intentar hacerse ricas el doble de rápido. El tiempo es el ingrediente que convierte el carbón en diamante. A medida que tu patrimonio crece, tu responsabilidad también aumenta. El experto financiero entiende que la riqueza tiene un componente social. No vivimos en una isla. El éxito que logras se apoya en la infraestructura de la sociedad en la que vives. Por eso, la generosidad no es solo un acto moral, sino una práctica financiera saludable. Dar abre las puertas a nuevas oportunidades, fortalece tus redes de contacto y te mantiene conectado con la realidad. Además, el acto de dar refuerza en tu propio subconsciente la idea de que tienes suficiente, rompiendo el ciclo del miedo y la escasez. Una mente que puede dar es una mente que sabe que es rica. Llegar de cero a experto no es un evento, es un proceso de refinamiento continuo. Significa que nunca dejas de aprender. El mundo cambia, las leyes cambian, las tecnologías evolucionan. Lo que funcionaba hace 20 años puede no ser lo ideal hoy. Sin embargo, los principios fundamentales de la prudencia, el valor, el interés compuesto y la disciplina son inmutables. Tu tarea es mantenerte curioso, seguir leyendo, seguir observando y, sobre todo, seguir aplicando lo que aprendes. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Es mejor tener un plan sencillo que ejecutas con disciplina que un plan perfecto que nunca empiezas. Imagina por un momento cómo se sentirá tu vida cuando las preocupaciones por el dinero se hayan disuelto. Visualiza la paz de saber que tus activos cubren tus necesidades, la alegría de poder ayudar a quienes amas y la satisfacción de saber que has tomado el control de tu destino. Esa sensación no es un sueño inalcanzable, es el resultado lógico de seguir los pasos que estamos trazando. Requiere sacrificios hoy, sin duda. Requiere decir no a algunas compras impulsivas, requiere dedicar horas al estudio en lugar de a la distracción y requiere enfrentar tus propios miedos. Pero el precio de la disciplina es siempre menor que el dolor del arrepentimiento. En esta etapa de nuestro viaje, hemos pasado de la mentalidad a la estructura y de la estructura a la estrategia de inversión. Hemos hablado de cómo salir del agujero de la deuda, cómo construir un escudo de tranquilidad y cómo empezar a sembrar en los distintos campos de la bolsa, los bienes raíces y los activos digitales. Pero aún nos queda profundizar en cómo optimizar este motor para que alcance su máxima potencia, cómo navegar las tormentas más complejas y cómo asegurar que este legado no solo te beneficie a ti, sino que perdure en el tiempo. El camino hacia la maestría se vuelve más sutil y sofisticado a medida que avanzamos, pero la base siempre será la misma. La libertad se construye con cada decisión diaria. Sigue adelante con la confianza de quien ya ha empezado a ver los primeros brotes en su jardín. Lo que antes te parecía un lenguaje extraño, ahora empieza a tener sentido. Los números ya no son tus enemigos, son tus aliados, tus empleados, tus soldados en la búsqueda de una vida plena. Estás dejando atrás la masa que vive al día para unirte al pequeño grupo de personas que comprenden las reglas del juego y se atreven a jugarlo a su favor. La transformación es real y ya está ocurriendo dentro de ti. Estamos a punto de entrar en las estrategias más avanzadas, aquellas que utilizan los grandes patrimonios para multiplicarse y protegerse. Prepárate para elevar tu pensamiento una vez más, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu percepción de lo que es posible alcanzar. No te detengas ahora que has tomado impulso. La inercia es una fuerza poderosa y ahora la tienes a tu favor. Cada centavo que ahorras, cada concepto que integras y cada miedo que superas te acerca más a ese momento de epifanía, donde te darás cuenta de que ya no trabajas por dinero, sino que el dinero agradecido por tu sabiduría ha empezado a trabajar incansablemente para ti. Es un cambio de paradigma total
que redefine tu relación con el mundo y con tu propio futuro. Mantén la disciplina, mantén la visión y, sobre todo, mantén la fe en tu capacidad de aprender y crecer. El experto que llevas dentro está despertando y el camino hacia la cima está cada vez más claro bajo tus pies. Ahora que las estructuras básicas están en su lugar y que el motor de tu riqueza ha comenzado a girar, es momento de entrar en la fase de la optimización fina, ese espacio donde los detalles dejan de ser pequeños y se convierten en los arquitectos de una fortuna que no solo crece, sino que se vuelve invulnerable ante el tiempo. Llegar a este nivel de maestría significa entender que la eficiencia es tan importante como la generación. Muchos se quedan atrapados en la idea de que para ser más ricos solo necesitan ganar más. Pero el experto sabe que la verdadera potencia reside en la capacidad de retener y optimizar cada unidad de valor que pasa por sus manos. Es aquí donde la educación financiera se transforma en una forma de arte estratégico, donde cada decisión está interconectada con un propósito mayor, y cada recurso se utiliza con una precisión casi quirúrgica. En esta etapa de madurez, debemos hablar con profundidad sobre la optimización de las cargas que todos llevamos. Uno de los mayores frenos para la acumulación de riqueza a largo plazo no son solo los gastos innecesarios, sino la falta de una estrategia frente a la erosión silenciosa que representan los impuestos y las comisiones. No se trata de evitar las responsabilidades, sino de utilizar las reglas del juego a tu favor. El experto estudia las leyes no para romperlas, sino para encontrar los senderos que el propio sistema ha diseñado para incentivar la inversión y el crecimiento económico. Aprender a estructurar tus activos, conocer qué tipo de cuentas ofrecen ventajas fiscales y entender cómo la reinversión de beneficios puede postergar o reducir legalmente la carga impositiva es como instalar un turbocompresor en tu motor financiero. A lo largo de una vida, la diferencia entre una gestión fiscal amateur y una profesional puede traducirse en cientos de miles o incluso millones de unidades de dinero que permanecen en tu patrimonio en lugar de desvanecerse. Pero la optimización no es solo cuestión de números en una pantalla. Es sobre todo una cuestión de psicología aplicada al éxito a gran escala. A medida que tu patrimonio crece, te enfrentarás a nuevos desafíos internos. El miedo a perder lo que tanto esfuerzo te costó construir puede volverse más paralizante que el miedo a no tener nada que sentías al principio. Es aquí donde muchos caen en la trampa de la excesiva prudencia, dejando de lado las estrategias que los llevaron al éxito por un deseo obsesivo de seguridad total. La maestría consiste en encontrar el equilibrio entre la protección y el crecimiento. Debes aprender a gestionar tu propio ego. La riqueza tiene la capacidad de distorsionar la percepción de la realidad, y el experto financiero se mantiene humilde, sabiendo que el mercado siempre tiene la última palabra. La complacencia es el enemigo silencioso de las grandes fortunas. Por eso, incluso cuando te sientas en la cima, debes mantener la mentalidad de aprendiz, cuestionando tus propios supuestos y manteniéndote alerta ante los cambios en el entorno global. Para navegar las tormentas más complejas, es fundamental profundizar en el concepto de la antifragilidad. La mayoría de las personas buscan la robustez, es decir, algo que pueda resistir los golpes sin romperse. Pero el experto busca la antifragilidad, la cualidad de aquello que no solo resiste el estrés, sino que mejora gracias a él. En el mundo de las finanzas, esto significa construir un sistema que se beneficie de la volatilidad y el caos. Mientras que el inversor común entra en pánico cuando los mercados caen, el experto antifrágil ha diseñado su cartera de tal manera que las crisis se convierten en periodos de máxima oportunidad. Esto se logra mediante la combinación de una base extremadamente segura con apuestas asimétricas, aquellas donde el riesgo de pérdida es pequeño y conocido, pero el potencial de ganancia es prácticamente ilimitado. Es la diferencia entre ser un barco que intenta resistir el viento y ser uno que utiliza las ráfagas para navegar más rápido. En este camino hacia la maestría, la creación de múltiples fuentes de ingresos
deja de ser una recomendación para convertirse en una necesidad estructural. Pero no hablamos simplemente de tener varios trabajos, sino de construir un ecosistema de ingresos que se alimenten entre sí. Imagina una red de activos donde tus bienes raíces generan el flujo de caja necesario para financiar tus inversiones en la bolsa, y donde tus negocios digitales proporcionan el capital para adquirir nuevos activos físicos. Esta interconexión crea una sinergia que acelera el crecimiento de forma geométrica. El objetivo es que tus fuentes de ingresos no solo sean diversas en su origen, sino también en su naturaleza. Algunas ligadas a la inflación, otras al crecimiento tecnológico, otras a la estabilidad del sector servicios. Así, si un sector de la economía sufre, los otros actúan como contrapesos, manteniendo tu estabilidad general. Hablemos ahora de un nivel superior en la gestión del capital, el apalancamiento inteligente. Hemos dicho que la deuda de consumo es una cadena, pero la deuda utilizada para adquirir activos productivos es una de las herramientas más poderosas del arsenal del experto. El apalancamiento es el uso de recursos ajenos para aumentar tu propia rentabilidad. Es el arte de usar el dinero de otros, ya sea de bancos, de socios o de inversores, para comprar tiempo y escala. Sin embargo, el apalancamiento es una espada de doble filo que requiere una mano experta. Utilizarlo sin una comprensión clara del flujo de caja y del riesgo es una receta para el desastre. El experto solo se apalanca cuando las probabilidades están fuertemente a su favor y cuando el activo adquirido tiene la capacidad probada de pagar la deuda por sí mismo. Es una técnica que permite construir en 10 años lo que a alguien sin apalancamiento le tomaría 50, pero siempre debe hacerse bajo la premisa de la preservación del capital principal. A medida que tu visión se expande, empiezas a comprender el valor de los intangibles. La reputación, tu red de contactos y tu capacidad de liderazgo son activos que no aparecen en un balance contable tradicional, pero que tienen un valor económico incalculable. En los niveles más altos del éxito financiero, los negocios se cierran por confianza y por la calidad de las relaciones que has cultivado a lo largo de los años. Invertir en tu red de contactos no es recolectar tarjetas de presentación, sino aportar valor genuino a la vida de otras personas poderosas y conscientes. El experto sabe que una sola conversación con la persona adecuada puede valer más que un año de trabajo duro. Por eso, dedica tiempo y recursos a estar en los lugares correctos, a participar en círculos de pensamiento elevado y a rodearse de mentes que lo desafíen a ser mejor. La protección del patrimonio alcanza aquí una dimensión casi arquitectónica. Ya no se trata solo de seguros básicos, sino de la creación de estructuras legales y jurisdiccionales que protejan tus activos de las arbitrariedades, de los litigios injustos y de la inestabilidad política. El experto entiende que vivimos en un mundo complejo y a veces hostil hacia el éxito. Utilizar herramientas como fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada y una planificación sucesoria clara no es solo una medida de seguridad, es un acto de responsabilidad hacia tu familia y hacia el legado que estás construyendo. Quieres asegurarte de que lo que has creado con tanto sacrificio no se disuelva por una falta de previsión legal o por la voracidad de terceros. La verdadera libertad financiera incluye la tranquilidad de saber que tus activos están a salvo bajo cualquier circunstancia. En este nivel de conocimiento aparece un concepto fascinante: los retornos infinitos. Esto sucede cuando has recuperado la totalidad de tu inversión inicial de un activo, pero ese activo sigue generando ganancias mes tras mes. En ese momento, tu capital original está de vuelta en tu bolsillo, listo para ser invertido en otra oportunidad, mientras que el activo original sigue trabajando para ti de forma gratuita. Es jugar con el dinero del sistema, no con el tuyo. Lograr esto requiere paciencia y una búsqueda constante de valor infravalorado. Es el momento en que la bola de nieve ya no necesita que la empujes. Ha cobrado vida propia y crece por su propia inercia, permitiéndote enfocarte en proyectos cada vez más grandes y significativos. Es crucial abordar también el papel de la tecnología en la optimización financiera moderna.
El experto de hoy utiliza la inteligencia de datos y las herramientas de automatización avanzada para gestionar su patrimonio. Ya no es necesario estar pegado a una pantalla todo el día. Existen sistemas que pueden reequilibrar tu cartera automáticamente, que pueden detectar ineficiencias en el mercado o que pueden gestionar tus propiedades de forma remota. Delegar la parte técnica a la tecnología te permite mantenerte en tu zona de genio, la toma de decisiones estratégicas y la visión a largo plazo. La tecnología es el gran democratizador de la riqueza, permitiendo que un inversor individual tenga hoy acceso a herramientas que hace 30 años estaban reservadas solo para los grandes bancos de inversión de Nueva York o Londres. A medida que avanzamos hacia la maestría, la relación con el tiempo cambia de nuevo. Ya no solo buscas comprar tu propio tiempo, sino que empiezas a pensar en términos de décadas y siglos. La educación financiera para el experto incluye la educación de las siguientes generaciones. No sirve de nada construir un imperio si no preparas a quienes lo heredarán para gestionarlo con sabiduría. La riqueza que no viene acompañada de valores suele durar muy poco tiempo. Por eso, el experto se asegura de transmitir no solo el dinero, sino la mentalidad, los hábitos y la ética de trabajo que permitieron crear esa riqueza en primer lugar. La verdadera herencia es la capacidad de crear, no solo la de recibir. De la liquidez. Muchos inversores ricos en activos se encuentran de repente pobres en efectivo, atrapados en propiedades o negocios que no pueden vender rápidamente cuando surge una oportunidad o una necesidad. El experto mantiene siempre un equilibrio entre el crecimiento a largo plazo y la liquidez inmediata. Sabe que el efectivo es la munición necesaria para aprovechar las crisis y que, en momentos de pánico, el dinero en efectivo es el rey absoluto. Mantener una reserva de liquidez estratégicamente posicionada te permite ser el comprador cuando todos los demás son vendedores forzados, lo que a menudo resulta en las inversiones más rentables de toda una vida. La transición de ser alguien que gana mucho dinero a ser alguien que posee una verdadera fortuna se basa en la consistencia de los sistemas. Debes revisar periódicamente tu arquitectura financiera para asegurarte de que sigue siendo eficiente. Lo que te funcionó cuando tenías 10,000 puede no ser lo óptimo ahora que tienes 1,000,000 o 10 millones. Cada escala requiere nuevas herramientas y nuevas formas de pensar. El experto no se apega a sus métodos, sino a sus principios. Está dispuesto a desaprender y a cambiar de rumbo si la evidencia muestra que existe un camino mejor. Esta flexibilidad cognitiva es lo que permite que las grandes fortunas sobrevivan a los cambios de paradigma económico y tecnológico. En este punto, es esencial hablar de la filantropía estratégica. La riqueza llega a un punto de saturación donde un euro adicional ya no incrementa tu felicidad personal de forma significativa. Es entonces cuando el impacto social se convierte en el nuevo motor de la ambición. El experto no solo da dinero por caridad, sino que invierte en causas sociales con la misma mentalidad con la que invierte en sus negocios, buscando el máximo retorno social por cada unidad invertida. La generosidad planificada te da un propósito que trasciende tu propia existencia y te conecta con una comunidad más amplia. Además, la práctica de la filantropía suele abrir puertas a niveles de influencia y de satisfacción personal que el simple consumo nunca podría alcanzar. La verdadera educación financiera nos enseña que el éxito no es una línea recta, sino una espiral ascendente. Habrá retrocesos, habrá errores y habrá momentos de duda. Pero cuando tienes un sistema sólido y una mentalidad de experto, cada error se convierte en una lección valiosa que fortalece tu estructura futura. No te castigues por las equivocaciones del pasado. Utilízalas como combustible para tu crecimiento actual. El experto es simplemente un principiante que nunca se rindió y que aprendió a ver los desafíos como oportunidades disfrazadas. Imagina que ahora eres capaz de mirar el panorama económico global como si fuera un tablero de ajedrez donde tú conoces todos los movimientos. Ya no te asustan los titulares alarmistas, ni te dejas llevar por las euforias irracionales.
Tienes la calma de quien sabe que su sistema ha sido probado en el fuego de la realidad y ha salido fortalecido. Tus activos son como soldados leales que defienden tu libertad cada segundo del día. Has pasado de ser una víctima de las circunstancias económicas a ser el arquitecto de tu propio destino. Esta sensación de dominio no proviene de la soberbia, sino de la competencia real adquirida a través del estudio y la práctica constante. Estamos llegando a las profundidades de lo que significa ser un experto. Ya no se trata solo de números, sino de la filosofía de vida que sustenta tu relación con el mundo material. La riqueza es una responsabilidad y una oportunidad para vivir una vida de plenitud y significado. A medida que nos acercamos a la conclusión de este aprendizaje, empezaremos a ver cómo integrar todas estas piezas en un plan de vida coherente que te permita no solo ser rico, sino ser libre en el sentido más profundo de la palabra. La libertad no es la ausencia de trabajo, sino la capacidad de elegir el trabajo que amas, con la gente que amas y en las condiciones que tú decidas. Prepárate para la fase final de nuestra transformación, donde elevaremos todo este conocimiento a su máxima expresión. Veremos cómo cerrar el círculo, asegurando que tu sistema sea perpetuo y que tu impacto sea duradero. Has recorrido un camino largo desde aquel punto cero de confusión y miedo. Hoy, tu mirada es diferente, tus decisiones son más firmes y tu futuro se ve más brillante que nunca. Mantén la atención, porque los conceptos finales serán los que unan todos los puntos y te den la claridad absoluta para caminar con paso seguro hacia la cumbre de tu maestría financiera. Al llegar a este punto de la travesía, nos encontramos en la cima de una montaña que al principio parecía inalcanzable. Has recorrido el camino que separa la confusión del conocimiento, el miedo de la estrategia y la escasez de la abundancia. Pero la maestría real, esa que distingue a los expertos de quienes simplemente poseen información, no reside en los números que aparecen en una cuenta bancaria, sino en la transformación total de tu ser. La riqueza verdadera es lo que queda de ti cuando pierdes todo lo que tienes. En este tramo final, debemos elevar nuestra mirada hacia el horizonte del legado y la trascendencia. Porque el propósito último de la educación financiera no es acumular, sino liberar el potencial humano para que pueda florecer sin las ataduras de la necesidad material. La libertad financiera absoluta es un estado de gracia donde el tiempo y el dinero han dejado de ser rivales para convertirse en aliados íntimos. En los niveles anteriores, aprendiste a controlar tus gastos, a sembrar con inteligencia y a proteger tus activos. Pero ahora es momento de entender la filosofía de la plenitud. Un experto financiero sabe que la riqueza es un flujo, no un estanque. Si intentas retener el agua con demasiada fuerza, ésta se pudre. Si permites que fluya, nutre todo lo que toca. Esto significa que tu relación con el dinero debe ser de desapego consciente. Eres el administrador de un recurso poderoso, y tu tarea es dirigirlo hacia donde pueda generar el mayor bien posible, tanto para ti como para el mundo que te rodea. Llegar a ser un experto implica también dominar el arte de la simplificación. Al principio de este viaje, buscabas herramientas complejas, fórmulas mágicas y estrategias sofisticadas, pero al final, descubres que la verdadera sofisticación es la simplicidad. La libertad no consiste en tener 1000 opciones complicadas, sino en tener la claridad de elegir aquellas pocas cosas que realmente aportan valor a tu vida. Un experto financiero vive con elegancia y propósito, no con ostentación y vacío. Entiende que el lujo no es comprar cosas para impresionar a gente que no le agrada, sino poseer su propio tiempo y tener la paz mental de saber que su futuro y el de los suyos está asegurado por un sistema que él mismo diseñó con paciencia y sabiduría. En esta fase de culminación, es vital reflexionar sobre la ética de la abundancia. El dinero, en manos de una persona educada y consciente, es una fuerza para el progreso. Puedes crear empresas que resuelvan problemas reales. Puedes financiar investigaciones que mejoren la vida de miles, o puedes simplemente ser el soporte que permita a otros alcanzar sus sueños. La maestría financiera te otorga una voz más fuerte en la conversación del mundo. Ya no eres un espectador pasivo de la economía,
Eres un actor que influye en ella con cada decisión de inversión y cada acto de generosidad. Tu éxito financiero es, en última instancia, una validación de tu capacidad para aportar valor a la sociedad. Hablemos ahora de la transición del éxito a la significancia. El éxito se trata de lo que logras para ti mismo. La significancia se trata de lo que logras para los demás. Un experto financiero diseña su vida pensando en las próximas 100 décadas, no solo en los próximos meses. Esto nos lleva al concepto del legado intergeneracional. No se trata simplemente de dejar dinero a tus herederos, lo cual puede ser incluso perjudicial si no están preparados, sino de dejarles un sistema de valores y una educación que les permita ser creadores de valor por sí mismos. La verdadera herencia es la capacidad de pensar con abundancia, de actuar con integridad y de gestionar los recursos con la misma maestría que tú has desarrollado. Para mantenerte en la cima de este conocimiento, debes practicar la vigilancia constante de tu propio carácter. La riqueza tiene la capacidad de amplificar lo que ya hay en el corazón de una persona. Si hay ego, el dinero lo hará gigantesco. Si hay humildad, el dinero la hará poderosa. El experto financiero se rodea de recordatorios de su propósito inicial. No permite que los dígitos en la pantalla le hagan olvidar el valor de un abrazo, de una puesta de sol o de una conversación profunda. La verdadera maestría es ser inmensamente rico en lo material, sin perder ni un ápice de la riqueza espiritual y humana. Es saber que el dinero es un excelente esclavo, pero un amo despiadado, y mantenerlo siempre en su lugar, bajo el mando de tu voluntad y tus principios. A medida que el sistema que has construido se vuelve más autónomo, te enfrentarás al desafío del vacío. Muchas personas, tras alcanzar sus metas financieras, se sienten perdidas porque su identidad estaba ligada a la lucha por conseguir el dinero. El experto, por el contrario, utiliza su libertad para redescubrir sus pasiones más puras. Es el momento de pintar, de escribir, de viajar no para escapar, sino para conocer, de aprender nuevas disciplinas, por el puro placer de saber. La educación financiera es la llave que abre la celda, pero tú eres quien debe decidir hacia dónde caminar una vez que estés fuera. La vida después de la preocupación económica es un lienzo en blanco que requiere de un pincel guiado por el propósito y la alegría. El mundo financiero seguirá cambiando, las economías subirán y bajarán, y nuevas tecnologías transformarán la manera en que intercambiamos valor. Pero tú, como experto, ya no temes al cambio, porque entiendes las leyes inmutables que subyacen a toda prosperidad. Sabes que mientras el ser humano tenga necesidades y deseos, habrá oportunidades para crear valor. Sabes que mientras el tiempo siga avanzando, el interés compuesto seguirá haciendo su magia. Y sobre todo, sabes que tu mayor activo es tu capacidad de pensar, de adaptarte y de actuar con valentía cuando otros se paralizan por el miedo. Este audiolibro es solo el comienzo de tu nueva realidad. Las palabras que han fluido a través de estas horas son semillas que ahora deben germinar en tus acciones diarias. Cada vez que elijas la inversión sobre el gasto, el conocimiento sobre la distracción y la generosidad sobre la avaricia, estarás reafirmando tu estatus de experto. No necesitas que nadie te otorgue un título. Tus resultados y tu paz mental son tu mejor diploma. Has pasado de ser alguien que preguntaba qué hacer con su dinero a ser alguien que sabe exactamente cómo diseñar su existencia. Mira hacia atrás por un segundo y observa a la persona que comenzó a escuchar estas palabras. Aquella persona tenía dudas. Quizás sentía que el mundo de las finanzas era un territorio hostil o prohibido. Ahora, mira a la persona en la que te has convertido. Tienes las herramientas, tienes la visión y, lo más importante, tienes la responsabilidad de vivir una vida extraordinaria. La escasez es una vieja historia que ya no te pertenece. A partir de ahora, hablas el lenguaje de la abundancia, caminas con la seguridad de la competencia y duermes con la tranquilidad de la previsión. La cumbre de la educación financiera es entender que el viaje nunca termina realmente. Siempre habrá niveles más profundos de sabiduría, formas más eficientes de ayudar y nuevas fronteras de libertad que explorar. Pero ya no caminas en la oscuridad.
tienes una brújula interna calibrada por la verdad y la disciplina. El camino que tienes por delante es brillante y está lleno de promesas que tú mismo te encargarás de cumplir. No permitas que nada te desvíe de esta nueva senda. Has conquistado el derecho a ser el dueño absoluto de tu destino, y ese es un privilegio que solo se otorga a quienes tienen el valor de educarse y la determinación de actuar. La historia de tu vida financiera ahora se escribe con letras de oro, no por el metal en sí, sino por la luz que emana de una mente libre. Has trascendido las limitaciones de la supervivencia para entrar en el reino de la creación. Que tu riqueza sea siempre un reflejo de tu virtud, que tu éxito sea un puente para el bienestar de otros, y que tu libertad sea el mayor regalo que te hayas hecho jamás a ti mismo y al mundo. El experto que vive en ti está listo para gobernar su imperio con sabiduría, justicia y una alegría inquebrantable. Vive con audacia, invierte con paciencia y ama con generosidad. Todo lo que antes era un sueño es ahora una posibilidad tangible que espera por tu ejecución. Has completado el ciclo, has cerrado la brecha y has reclamado tu lugar entre aquellos que comprenden las reglas del universo material. El silencio que sigue a estas palabras no es un final, sino el espacio donde comienza tu verdadera obra maestra. Tu vida es el activo más valioso que jamás tendrás. Asegúrate de que cada momento de ella sea una inversión que devuelva un retorno infinito de felicidad y significado. El sol de la abundancia ya ha salido en tu horizonte. Camina hacia él con la frente en alto y el corazón lleno de gratitud, sabiendo que el poder de cambiar tu historia siempre estuvo en tus manos y que hoy, finalmente, has decidido usarlo. La maestría es tuya, el futuro es tuyo y la libertad es, por fin, tu realidad más absoluta. Que este conocimiento te acompañe en cada paso y que tu ejemplo inspire a muchos otros a romper sus propias cadenas y buscar su propia luz. El viaje de cero a experto ha concluido, pero tu vida como maestro de tu propio destino apenas comienza hoy.